Bienvenidos oyentes de Radio Sefarat. Hoy tenemos en el programa a Mauricio Sieleniek, director del mensuario Identidad. Y hombre, la verdad que hoy estamos... hoy es un día triste porque rememoramos el atentado de la AMIA. Y bueno, hemos llamado a Mauricio para que nos hable un poco. Recordamos que fue un atentado en el que se cobraron 85 vidas en 1994. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Un placer poder hablar. Situaciones coyunturales hicieron que tenía que hable yo, pero no traje la preparación porque hace 5 minutos resolvimos que hable yo y en fin. Bueno, hoy es un día muy doloroso. Yo recuerdo hace 24 años, estaba en Punta del Este y de repente siento una noticia que me impactó. No podía creerlo. Un auto con una explosión gigante arrasó todo el edificio de la AMIA de Buenos Aires. Miles de personas que estaban rodeando ahí, no se sabía cuántos muertos había, y yo no podía creer que esa institución, de las dos grandes instituciones judías argentinas, hayan puesto una bomba y haya quedado destruida de la forma que decía la radio. Entonces, obviamente me alteró como nos alteramos todos en mi casa. ¿Cómo sentimos la noticia? Habíamos recordado que años anteriores se había destruido con varios muertos, creo que 20 muertos, la embajada israelí, y muchas veces en grave error de nuestra parte decíamos, bueno, sería algo político porque era israelí. Esto me hace acordar esa frase que antes se decía y no me preocupaba porque Bertolt Brecht decía, porque los que estaban llevando eran comunistas. Después no me preocupaba porque los que estaban llevando eran trabajadores, hasta que me empecé a preocupar porque me estaban llevando a mí o a los judíos. Entonces, con la embajada de Israel, nadie nos gustó. Todos quedamos profundamente doloridos. Pero una cosa sí, no asociamos que Israel, la colectividad judía y los judíos eran una sola cosa, como lo entendimos en este momento con el atentado de la AMIA. Y claro, de repente no entendíamos nada. ¿Cómo en Argentina, un país democrático, puede haber un atentado así? Entonces empezamos a ver cosas terribles. Primero, era un atentado a la colectividad judía y era un atentado a Israel, era un atentado de represión. Aparte de eso, por algunos temas políticos de Argentina. ¿Con quién? Sin la menor duda fue con Irán y alguna ayuda de Hezbollah. Pero yo tengo conocimiento, no me dio tiempo para ver la documentación, que eso fue planificado desde un ministerio iraní, no recuerdo la calle ni cuál de los ministerios, que se juntaron personas del gobierno, que incluso estaba el presidente de aquel momento de Irán, y fue planificado el atentado. Después se fue ramificando con reuniones y con visitas de algún ministro iraní a Argentina, que con pretextos económicos, de relaciones públicas, fue puliendo el tema. Lo cual nos quedamos asombrados que un gobierno de Asia
el iraní venga a atacar una colectividad judía. La embajada de Israel podía tener razones políticas dentro de su fundamentalismo, pero una colectividad judía fue terrible. 85 muertos, muchos de ellos no fueron judíos. Fue un atentado contra la Argentina. Aparentemente, el arreglo nuclear que podía tener Menem en la Argentina con Irán había medio se había cuestionado, y aparentemente era un castigo por varias cosas con Argentina y aparte, naturalmente, con la colectividad judía para castigar a Israel. Esas fueron las cosas que nosotros sabemos. No nos gusta porque fue un acto antisemita, anti-israelí, antisemita contra la Argentina y contra la libre expresión de la libertad y la cultura. Fue un acto contra la humanidad, fue un acto de terrorismo, pero terriblemente ese acto de terrorismo. Hoy las autoridades que hicieron esa atrocidad siguen en Irán. Y no lo digo por razones políticas ni nada, siguen en Irán. Y tengo, ahora lo vamos a conversar, algunos hechos que nos indican que eso está sucediendo. Sigue el mismo sector político, ortodoxo, fundamentalista, la guardia iraní, que es una guardia, una policía religiosa que hay armada y digamos con muchos beneficios económicos en forma masiva que se sostiene esa dictadura, y todo el andamiaje ha continuado. Por ejemplo, a ver si logro recuperar algo de alguna cosa. El coche bomba explotó un 18 de julio de 1994. Estaba estacionado ahí el coche bomba en la puerta de la AMIA. Los policías que custodiaban la AMIA, por casualidad, se retiraron justo en ese momento, aduciendo no sé qué cosa. Hubo una serie de casualidades que hicieron y justo explotó ahí la bomba. Enseguida estuvo un juez, creo que es Galeano, que tomó el caso y que terminó con una corrupción enorme porque aparentemente fue comprado, influenciado, las pruebas que habían fueron evadidas, fueron confundidas, y al final el juicio que empezó con la detención de alguna gente terminó liberando a todos y nadie sabía absolutamente nada de quién eran los culpables. El dolor es enorme porque son 85 muertos que todavía no sabemos nada de los culpables. 85 pero sí, personas. Hubo un muerto más hace poquito, que era el fiscal Nisman. El fiscal Nisman, un día antes que iba a hablar al Parlamento sobre los sucesos que habían habido y en relación a Irán, en relación al nuevo convenio de Kirchner, la presidenta, con Irán, y en relación a una serie de denuncias que durante años él estuvo procurando, esa noche, unas horas antes de ir al Parlamento, lo asesinaron. En una confusa situación, que lo asesinaban en el apartamento, que al principio dijeron que fue suicidio, después que fue asesinato, y ahora se confirmó con el gobierno de Macri que fue asesinado. ¿Qué tenía en la documentación el fiscal Nisman? Bueno, el fiscal Nisman tenía que había sido Irán e Hezbollah
bases de atentado cometido, en el cual había 5 iraníes y una persona de Hezbollah. ¿Quién estaba metido dentro de de esta gente? El ministro de Defensa, Amal Baidi. Uno de los que estaba metido de acuerdo a la documentación de Nisman. El ministro de Información, Ali Falajan. Estaba otro asesor, Moisés Razai. Estaba un embajador, Moshe Rabán, un diplomático, Ahmad Reza, un libanés, Ahmad Fayez. Eso es lo que yo tengo de los documentos que tenía el fiscal Nisman para acusar directamente la procedencia y los que habían actuado directamente para armar directamente esta orden de ese atentado que había. El escándalo de Nisman sigue hasta ahora, igual que el escándalo de la AMIA. Y para nosotros, las colectividades judías después de la AMIA no tuvieron más remedio que tomar posturas de más seguridad dentro de las colectividades que vivimos fuera de Israel, y obviamente estamos asombrados. El 18 de julio es una fecha negra, es una fecha que no lo podemos creer, y la corrupción del gobierno argentino comprando a jueces, comprando a testigos, matando a algunos de ellos, comprando autoridades, comprando a policías y enturbiando las cosas, fue increíble. Y lo que no podemos creer y lo que no se entiende, que el propio ministro de Relaciones Exteriores judío y la propia presidenta Kirchner estuvieron involucrados en intentar liberar a los primeros 5 iraníes que se había pedido a través de Interpol su detención. Aparentemente hubo un intento de liberarlos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores Argentina. Sí. Es decir, la corrupción y el entorno se hizo tan oscuro que es tan lamentable el atentado desde todo punto de vista de derechos humanos, de antisemitismo, de democracia, de la colectividad judía, de los propios argentinos, porque fue un atentado a la Argentina, como la corrupción que ha rodeado todo esto. Pues bueno, Mauricio, muchísimas gracias de verdad por haber hablado hoy en esta fecha tan negra, como has dicho tú, tan triste. Y bueno, de verdad que es un placer contar contigo y que en realidad esperamos que nuestros oyentes también reciban el mismo mensaje que usted ha querido transmitir. Bueno, ok. Mauricio, un placer. Muchísimas gracias. For playing loud music.